Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente en los estudios de AM750. Les recordamos que en las redes sociales estamos, por ejemplo, en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, y en Twitter en @lavenganzaradio, así todo junto. Hablaremos hoy del estoicismo. La gente cree que ser estoico es caminar bajo la lluvia sin quejarse, bueno, algo así. Pero la verdad es que el estoicismo nació en el siglo III a.C., mucho después que la lluvia, de todos modos. Nació cuando un hombre llamado Zenón de Sitio desembarcó en Grecia. El tipo venía de Chipre y llegó a Atenas. Atenas era en aquel entonces todavía una brillante capital intelectual, aunque políticamente las cosas ya no andaban bien, ¿no? En realidad no volvieron a andar bien nunca más en la historia. El caso es que allí llegó Zenón a Atenas, entrevistó, como hacían todos, al oráculo para saber cuál era el mejor tipo de vida. Y el oráculo le dijo la siguiente y sabia frase: debes tener trato con los muertos. Debes tener trato con los muertos. Zenón hizo esto enseguida, tuvo trato con los muertos, casi como un Quevedo anticipado, ya que se puso a leer a los antiguos. Recuerden el soneto de Quevedo, escuchando con los ojos a los muertos. Quizá no estaría mal pensar que en la inspiración quevediana pasó por esa historia del oráculo a Zenón. El caso es que Zenón se puso a leer a los antiguos, estudió a los cínicos, a Crates, a Diógenes, quienes entre otras cosas decían que los hombres debían llevar una vida ejemplar. Así Crates había impuesto a su mujer el vivir en una casa de vidrio, no literalmente, ya que el vidrio no era tan sencillo en aquellas épocas, pero sí metafóricamente. El caso es que a él le parecía que nada debía ser ocultado. Luego de estas lecturas, Zenón fundó una escuela, se rodeó de discípulos. A diferencia de los otros sofistas, Zenón y sus amigos no cobraban las lecciones. Como resultado, dice aquí, muchos de sus alumnos eran indigentes. Bueno, la indigencia no es el resultado de que no le cobren. Claro. Bien. El caso es que andaban rodeados de una nube de miserables, casi todos desnudos, haraposos, fachudos, dirían en el Uruguay. Al poco tiempo, siguiendo la costumbre de dar a las escuelas el nombre del lugar en que se reunían, empezaron a llamarse a sí mismos Escuela de la Estoa, que quiere decir en griego pórtico, ya que se reunían ahí en la vecindad de una puerta. Zenón no comía más que pan con miel, tomaba muy poco vino y, según dicen, era también muy austero en sus costumbres sentimentales, por decirlo así. Rara vez se servía de muchachos y 1 o 2 veces se encontró con mujeres. No permitía que sus discípulos se hermosearan y a los que se presentaban demasiado elegantes los hacía sentar en el barro para que se manchara la ropa. Odiaba a los lechuguinos. A todos les pedía paciencia, abstinencia, humildad. Esto era lo necesario para entrar en la escuela de Zenón de Sitio. Sin embargo, había un detalle. Ellos defendían la idea de que las mujeres debían ser comunes a todo el círculo de amigos. Los amigos poseían las cosas en común, entre ellas las mujeres. Es decir, le daban a la mujer el lugar de una pertenencia masculina, por más que esa pertenencia fuese tenida en común. Así que esta escuela, después de todo, era la pesadilla de una feminista. El fin supremo del estoicismo era llegar a la sabiduría por medio de la virtud, bueno, cosa que a veces da resultado, a veces no. La virtud para ellos consistía en cumplir el orden universal fatalmente impuesto por la naturaleza. Se debía entonces sofocar toda pasión, seguir los dictados de la razón, hasta llegar a una apatía casi absoluta, es decir, bastante aburrido, para qué negarlo. Pero ellos creían que los sabios eran austeros, incorruptos, sinceros, estaban ajenos de los negocios
no existía en ellos ni el deseo, ni el dolor, ni el sufrimiento. El dolor para ellos era una disposición equivocada, irracional del alma. Decían que era posible combatir y despreciar al dolor y a la muerte. Y esa finalmente fue la característica central de aquella escuela, el desprecio por el dolor y por la muerte. Ahí está el caso del estoico Laterano, ya durante la época romana, ¿no? Fue acusado Laterano de conspirar contra Nerón, que por cierto no era nada estoico. Y bueno, lo estaban interrogando y Laterano respondió que iría sin gemir ni llorar directamente a la cárcel. Y por esa respuesta orgullosa lo condenaron a ser decapitado. Lo llevaron a cortarle la cabeza y parece que el verdugo falló en el primer golpe. Entonces Laterano empezó a darle instrucciones para que pudiera dar el hachazo en forma certera. Bueno, a eso llamo yo un estoico, ¿eh? Ya vamos comprendiendo qué cosa es el estoicismo. Es darle indicaciones al verdugo que desea decapitarnos, pero falla en el primer golpe. Otro corajudo fue Epícteto, el esclavo. Era un esclavo nacido en Jerópolis, que por los azares del mercado fue conducido a Roma. Allí lo compró Epafrodito, que era un tipo famoso por su crueldad. Mire que para ser famoso por la crueldad en Roma había que ser muy cruel. Bueno, un día Epafrodito aprisionó a Epícteto un pie en lo que se llamaba el borceguí de tortura, que era una especie de tamango de fierro que te ponían y que te iba retorciendo el pie, qué sé yo, para que aprendieras. En realidad Epícteto no había hecho nada, pero habiéndose enterado Epafrodito, el amo, ¿no?, de que Epícteto no gritaba ante el dolor, se le ocurrió comprobarlo y probar su voluntad. Empezó entonces a retorcerle la pata con el borceguí. Epícteto le dijo: ¿me vas a romper la pierna? No, no le dijo así, Le dijo señor. así. Pero Epafrodito continuó. Y al rato, Epícteto se dirigió nuevamente al amo con tranquilidad y le dijo: hace unos minutos me has roto la pierna. Claro, pobre ya, le dolía. Otro caso es el de un filósofo cuyo nombre las crónicas no conservan, que, torturado por el verdugo, se cortó él mismo la lengua con los dientes para no hablar. Bueno, mucho no me lo creo. ¿Con los dientes? Con los dientes, ¿y con qué se lo va a cortar? Es difícil, ¿eh? Hay más ejemplos acerca de esta minimización de la muerte y el dolor. Cierto día Zenón, al salir de la escuela, se cayó y se quebró un dedo. Vio en ello una especie de advertencia o señal. Entonces golpeó la tierra con la mano y dijo: ya voy. Acto seguido, se estranguló a sí mismo. Y así fue su muerte. Es muy difícil estrangularse uno mismo, Es señor. difícil insistir. Porque cuando uno ya lo está consiguiendo, Claro, afloja. afloja, porque Afloja le fallan las y fuerzas. se salva. Sí, sí. Bueno, para Epícteto, volvemos al esclavo estoico, el necio es el que está dominado por las pasiones y es el que cree que la libertad de los hombres consiste en conseguir que todo salga de acuerdo a la voluntad de uno. Epícteto pensaba lo contrario: la libertad y la sabiduría era lo razonable y las pasiones eran un movimiento del alma contrario a la naturaleza. El destino era algo ineludible y había que tener una actitud sumisa. Bueno, aquí aparece la discusión con los epicúreos, ¿no? Para quienes en verdad los átomos se hallaban dotados con una espontaneidad que permitía al hombre la libertad de sustraerse a aquella estructura fija del mundo. Vamos, los estoicos eran deterministas y los epicúreos no. El pensamiento estoico hablaba también de un eterno retorno.
Nemesio, ¿qué hace Nemesio? Decía que al cabo de los siglos habría un nuevo Sócrates y un nuevo Platón, y que la restauración se produciría no una, sino muchas veces, y todas las cosas y hombres serían eternamente restaurados, y que ya hemos estado aquí muchas veces y estaremos muchas otras. Siempre escuchando este mismo programa, ¿no? Ustedes dirán, pero eso ya lo sabíamos, porque no es necesario Nietzsche para estos milagros. Si ustedes llaman milagro al aburrimiento de este programa. Bueno, muy bien. Uno de los últimos estoicos fue el emperador Marco Aurelio. No Mongo Aurelio, No, señor. como algunos chuscos estarán diciendo. Marco Aurelio. Ser emperador y ser estoico es una cosa bien difícil. El estoicismo no genera buenos gobernantes, aunque el epicureísmo tampoco. En general, es difícil encontrar buenos gobernantes. Sí, sí, Claro, esa es la sean verdad. unos u otros. Claro. El balotaje entre epicúreos y estoicos. Sí. Después de todo, estoy pensando ahora que el filósofo es casi lo contrario del político. El filósofo, decía alguien, se preocupa, se ocupa antes. El político es un hombre del momento, un hombre pragmático. Claro, salvo que yo creo que la civilización llega a un punto, acaso ya previsto por nuestro amigo el novelista Platón, en que ya es necesario filosofar para gobernar. Bueno, Marco Aurelio abandonó todos los lujos y placeres, siendo emperador, y decidió vivir en la austeridad más absoluta. Era una especie de Pepe Mujica. Sí. Vivía en una pieza, amueblada con un colchón, morfaba poco, bebía poquito también, y era emperador. Después de él vinieron un montón de emperadores bastante degenerados, empezando por el hijo de Marco Aurelio, que se llamaba Cómodo. Y mire. Mire usted. Sin embargo, y dicho todo esto, podríamos terminar con un párrafo de las conversaciones de Epícteto, que dice lo siguiente. Tengo aquí escrito lo que dijo. Ah, ¿lo tiene ahí? Conozco muchos hombres que recitan fórmulas de los estoicos, pero no conozco a ninguno que lo sea. Mostradme un estoico, no pido más que uno. Un hombre que sea feliz en la enfermedad, feliz en el peligro, feliz mientras muere o feliz en la calumnia o el desprecio. Quizá exista alguno que solo comience a hacerlo. Quizá la sabiduría no sea accesible a los hombres. Bueno, le faltó decir que quizá la sabiduría no era esa, no estaba en ese lugar. Pero no podían evitar los estoicos ejercer la austeridad, ni tampoco podían evitar una evidente soberbia intelectual que consistía en estar persuadidos de estar en lo cierto. Claro. El clásico austero que hace alarde de su la austeridad. Sí, Sí. soy el más humilde del mundo, Sí, que se del refuta universo. a sí mismo. No hay en todo el universo alguien más humilde que yo. Sí, dice el señor. tipo. Y lo discute. Sí, sí. ¿A quién podríamos dedicar esta pequeña recordación? Bueno, aquel que aconsejaba al verdugo, ¿no? O a Séneca. Séneca, que fue estoico y no ha sido nombrado aquí, a pesar de que fue un buen maestro de Nerón, ¿no? Bueno, Nerón era lo contrario de un estoico, pero su maestro era Séneca. A mí Séneca me cae simpático porque le gustaban mucho las mujeres. Parece que era un estoico que decía, pero no hacía. Y me parece que está bien, porque no es nada sano el estoicismo en su práctica. Y peor aún imponerlo. Bueno, también le dedicamos lo suyo a los epicúreos y a los hombres que saben disfrutar de los placeres del espíritu sin tantas vueltas, ¿no? Y, bueno, hemos ido a la discoteca y ahí, comiendo hierbas amargas, nos encontramos con el discotecario que nos facilitó este vals que vamos a escuchar y que pretende venir justamente desde el alma. Canta Antonio Tormo.